O sea, cogen el proyecto que les envía de reforma el presidente y solamente lo cambian de papel. El uno debe haber venido con el membrete de Presidencia de la República y lo pasan al membrete que diga Asamblea Nacional y lo tiran al Pleno. Y se mandan 261 páginas, de las cuales 254 más o menos son de razonamientos, para al final concluir que es el mismo proyecto, el de Noboa, que lo están planteando porque se lo apruebe, tomándole del pelo al Ecuador, porque les mandó vagos, les mandó a que debatan, no les mandó a que copien lo que mandó Noboa y lo pongan en papel de la Asamblea y le digan, apruébese. Vagos, vagos e ineficientes. No se necesita la declaratoria de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio. Aquí está el tema, aquí está la violación constitucional. Aquí está, va por una cuerda separada el tema de los bienes y por otra la responsabilidad personal de una persona respecto de su libertad. Entonces aquí está donde en ningún caso se podrá alegar. O sea, está en el proyecto, o sea, en los antecedentes le hacen decir ciertas cositas, pero en el proyecto que va al Pleno está contemplado la inconstitucionalidad, el atropello a la ley. Si una persona cometió peculado y fruto de que se considere que cometió peculado, entonces hay que quitarle los bienes. Pero hasta que no haya sentencia ejecutorial en firme, pasan a mano temporal del Estado, pues. Pero no está confirmada la sentencia y se está violando la Constitución de la República con esta norma de la Ley de Extinción de Dominio a plena luz del día. Es un país de salvajes lo que estamos viviendo. Ahí están los delitos que quieren que se los meta, ahí está conclusión y cohecho. Con estos dos delitos y peculados donde persiguen generalmente con una justicia selectiva a los funcionarios de los gobiernos anteriores. Y los que hacen esto no se dan cuenta que mañana pueden ser ellos los perseguidos. Y allí sí se mandaron la del oso, porque verán lo que están haciendo. Y me voy a dedicar un poquito más de tiempo a esta ley, porque esta ley, cuando el Ecuador despierte de la brutalidad que se hizo con esto, y que todavía podrían rectificar, pero definitivamente no, el país está dado al diablo, como decía Benjamín Carrión. Se hace esta reforma a la ley orgánica de extinción de dominio, es lo que están planteando. Entonces miren cómo nos toman del pelo. Se pone en el nuevo artículo 3 que la extinción de dominio consiste en la declaración de titularidad a favor del Estado, o sea, sin contraprestación ni compensación alguna de determinados bienes. Y esto se hace mediante sentencia de autoridad judicial. Sentencia de autoridad judicial. No dice sentencia ejecutoriada. Sentencia, una sentencia de primer grado que discuta esto, le quitan los bienes y chao, chao pescado, se fueron los bienes. Pero se fueron los bienes, por eso dice, sigo leyendo, dice, la extinción de dominio por su naturaleza es de carácter patrimonial. Mentira. Tiene su origen en la responsabilidad de una persona. Luego, esto lo voy a necesitar analizar inmediatamente después. No se necesita la declaración de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio. O sea, no se necesita la sentencia penal condenatoria de la persona para iniciar la extinción de dominio. O sea, lo que pase con la persona es problema de la persona, que se quede peleando por su inocencia. Mientras tanto, ya hicieron chichirimico con sus bienes. Trasladaron el patrimonio, la titularidad del patrimonio, trasladaron. Entonces la gente incluso puede decir, pero lo que pasa es que si son delincuentes hay que quitarles. No, si eso siempre ha estado previsto en la norma. Cuando una persona ha sido detenida y existen presunciones, indicios, elementos de convicción, incluso sentencias en primeros grados, de que tienen que ver con algún ilícito que trae consigo que el Estado pueda apropiarse definitivamente de los bienes, hasta que no se resuelva sobre la inocencia o culpabilidad de una persona, que eso se declara en una sentencia ejecutorial en firme, se puede hacer con los bienes, por ejemplo, una incautación, por ejemplo, una prohibición de enajenar, por ejemplo, una retención, por ejemplo, un secuestro.
Todo eso lo contempla, tiene 8 formas de medidas cautelares sobre los bienes, el artículo 549 del Código Orgánico Integral Penal, porque la gente va a entender, va a decir, pero doctor Tandazo, si es un delincuente y que le deja a usted que los bienes sigan en manos de él, no, para eso están las medidas cautelares, para que hasta que se decida sobre la culpabilidad o inocencia de la persona, esto pueda ser incautado, puede estar en manos del Estado. Por eso dice el artículo 557 del Código Orgánico Integral Penal, se evidencia la incautación. En caso de que a la persona se le ratifique su inocencia, se le devolverá los bienes que están bajo administración temporal. Entonces, lo lógico en cualquier parte civilizada del mundo. Esto sucede en cualquier parte del mundo. Acá no. Y entonces, y luego dice esta reforma que está a punto de aprobarse, en ningún caso se podrá alegar prejudicialidad para impedir que se dicte sentencia de extinción de dominio. Primero, siempre están hablando de sentencia y no dice sentencia de última instancia ni de ejecutoriedad. Entonces, ahora viene el análisis. Después vuelvo sobre el tema de los delitos que quiere perseguir. ¿A qué nos quieren conducir? Nos quieren conducir a que entendamos esto, que es una barbaridad. Que una persona tiene 2 procesos diferentes. El uno, que es discutir sobre su inocencia para ver si va preso, no va preso, o si ya está preso. Y otra, diferente, el que si tiene algún proceso que se le ha incoado, automáticamente el Estado puede en un proceso expedito, porque no va a durar nada, va a ser un proceso pero rapidísimo, le quitan la titularidad de los bienes. Pero son bienes que de pronto mañana ya no se los van a devolver, porque incluso van a parar a manos de terceros. Voy a poner un ejemplo. Alguien, fruto de esto, le quitan un carro. Pero ese carro no es que el Estado lo toma bajo su custodia hasta ver qué pasa con el proceso, sino que inmediatamente cambian la titularidad, ya sacan la matrícula con otro titular, que es el Estado lo vende, lo encarga, lo cede a una oficina o hace lo que le da la gana. Y ese carro pasa 2 años en manos de una persona, le tira 100.000 kilómetros más o más, y la persona mientras tanto un día de eso sale inocente y le dicen, no, pero su carro ya es chatarra. Es lo que están haciendo. Pero, ¿qué dice la Constitución? Asambleístas del país, todavía tienen esta noche para pensar, carajo. La Constitución en el artículo 76, que se refiere al debido proceso. Ojo, asambleístas, la Constitución prevalece sobre las leyes y sobre los códigos. ¿Qué dice? Que nadie, estoy leyendo el numeral 7, literal I. Si usted lo tiene, mi querido Jairo, póngalo en la pantalla. ¿Qué es lo que dice? Ahí lo podemos ver. Se presumirá la inocencia de toda persona y será tratada como tal mientras no se declare su responsabilidad mediante resolución firme o sentencia ejecutoriada. Aquí está en un proceso penal, pero ya se presume su culpabilidad cuando los bienes ya le cambian la titularidad y se los llevan. Es una brutalidad, es una barbaridad, es un atropello a los derechos humanos, no solo de la Constitución, sino del mundo, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos contempla lo mismo. Póngale ahora ahí está el numeral 6. La ley establecerá la debida proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de otra naturaleza. Pero póngale el 7. El derecho de las personas a la defensa incluirá las siguientes garantías. Busque literal I, más abajo. I. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Entonces, si una persona, por ejemplo, dicen, este cometió el delito tal, por ejemplo, el delito de enriquecimiento ilícito, le están siguiendo el juicio por eso, pero quieren juzgarlo a él como que fuera separado de sus bienes. Esta es la trampa y esta es la estupidez que están haciendo. Por eso es lo que quieren meternos un cuentazo. Por eso dicen que la extinción de dominio es de carácter patrimonial, o sea,
los bienes por un lado, la persona se discute la inocencia o la culpabilidad por otro lado. Mientras tanto, ya me robé los bienes de una persona sin saber si realmente tiene una sentencia de autoridad en firme que diga que es una persona culpable del cometimiento de un delito. Es una brutalidad. Pero además, el presidente manda dentro de lo que mandó para que se meta. Y recién destapa el queso, porque ecuatoriano a ti te toman del pelo, te ven la cara permanentemente. Y entonces, en el tema, como nunca destaparon a dónde querían llegar, recién en el proyecto que envió Noboa se ve cuáles son los delitos que quería meterle. Y la asambleísta Lucía Pozo, para congraciarse, porque ella cree que de esa manera está haciendo bien las cosas, metió el delito de concusión y de cohecho dentro de esto, que es justo el delito con el cual se persigue a la gente de administraciones de otros gobiernos. Entonces mañana o ahora mismo van a quitarle los bienes al que se cruce. Entonces el Ecuador se volverá un pandemonio y violando principios elementales. Yo me pongo a pensar incluso en un tema. ¿Cómo les estarán enseñando derecho a los estudiantes de las universidades después de ver esto? ¿Qué les estarán explicando sobre qué es la presunción de inocencia? ¿Qué les estarán explicando sobre el tema de que no se puede dividir una causa? No se puede juzgar a una persona a la misma persona por dos cosas que son coincidentes. Si una persona cometió peculado y fruto de que se considere que cometió peculado, entonces hay que quitarle los bienes. Pero hasta que no haya sentencia ejecutorial en firme, pasan a mano temporal del Estado, pues. Pero no está confirmada la sentencia y se está violando la Constitución de la República con esta norma de la Ley de Extinción de Dominio a plena luz del día. Es un país de salvajes lo que estamos viviendo. Doctor, porque justamente aquí en este informe borrador, en este segundo informe, mejor dicho, de debate, se ve que sí lo ponen, lo citan al artículo 76, están viendo en pantalla, porque esa es la explicación que le da la doctora Lorena Molina, y menciona el artículo 76, del que usted ya acaba de tratar, y dice, es evidente entonces que conforme al dictamen de la Corte Constitucional, y bueno, y lo señalado por la delegada de la comisión, ¿no? Porque es delegada de la Corte Constitucional, no se puede simplificar el procedimiento de extinción de dominio vulnerando la norma constitucional del derecho al debido proceso en la garantía de la presunción de inocencia, por lo que, considerando el criterio antes descrito, se sugiere mantener el artículo 4.1 de la Ley Orgánica de Extinción de Dominio y considerar lo planteado en las observatorias legislativas. Y lo mencionan, pero claro, como usted bien lo menciona, en las reformas finales ya lo dejan igual como o sea, es una tomadura del pelo. Lo que interesa es, al final, ¿cuál es el proyecto de ley de extinción de reforma a la ley de extinción de dominio? Donde están haciendo tabla rasa con la norma constitucional y con un principio del derecho universal, el principio de la presunción de inocencia. Entonces ya está todo listo para que hagan pedazos. Y esto está ya en el proyecto. Si usted lee, vea la parte final. Ya consta en el proyecto a ser discutido en la Asamblea Nacional las reformas a la ley orgánica, reformatoria de la ley orgánica de extinción de dominio. Y aquí dice lo que estamos hablando. Vea, vamos con su texto, para que el pueblo nos siga. Dice, extinción de dominio. La extinción consiste en la declaratoria de titularidad a favor del Estado mediante sentencia de autoridad judicial. No dice sentencia de autoridad, obvio, sentencia de autoridad judicial. Sentencia no va a dictar, ¿quién va a dictar sentencia? Pero ¿dónde dice sentencia de autoridad en firme? Y luego, sigamos más abajo. La extinción es de carácter patrimonial. Están separando la responsabilidad personal de la responsabilidad patrimonial. Eso no se puede hacer, que es lo que ha dicho esa persona dentro del razonamiento. Y luego dice, por eso dice, y se declara a través de un procedimiento autónomo e independiente. Autónomo e independiente, pero al hacer eso están violando la Constitución de la República. Cuando hablan del procedimiento autónomo e independiente, están violando la Constitución de la República cuando dice que nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Si una persona es acusada de peculado, de enriquecimiento ilícito o de lo que sea,
está siendo acusada. No pueden separar la conducta de la persona con sus bienes. ¿A quién le toman del pelo? Luego en la actividad ilícita se mandan, sígale bajando. Ahí están los delitos que quieren que se los meta, ahí está conclusión y cohecho. Con estos dos delitos y peculados donde persiguen generalmente con una justicia selectiva a los funcionarios de los gobiernos anteriores. Y los que hacen esto no se dan cuenta que mañana pueden ser ellos los perseguidos. No se necesita la declaratoria de sentencia penal condenatoria para iniciar la investigación y la fase jurisdiccional de extinción de dominio. Aquí está el tema, aquí está la violación constitucional. Aquí está. Va por una cuerda separada el tema de los bienes y por otra la responsabilidad personal de una persona respecto de su libertad. Entonces aquí está donde en ningún caso se podrá alegar. O sea, está en el proyecto, o sea, en los antecedentes le hacen decir ciertas cositas, pero en el proyecto que va al pleno está contemplado la inconstitucionalidad, el atropello a la ley. Y entonces, ¿dónde queda? Si usted tiene, y ya le puso la Constitución usted. Nadie podrá ser juzgado. Nadie podrá ser juzgado más de una vez por la misma causa y materia. Entonces, ¿cómo es que hay un procedimiento autónomo? Váyanse pa'l carajo. O sea, no ofendan a la inteligencia, no ofendan al derecho. Ahí está el tema. Y si es tan amable, váyase al 425 de la Constitución. El orden jerárquico de aplicación de las normas será el siguiente: la Constitución, coma, los tratados y convenios internacionales, punto y coma, las leyes orgánicas, ahí está el Código Orgánico Integral Penal y la Ley Orgánica de Extinción de Dominio, las leyes ordinarias, En caso de conflicto entre normas de distinta jerarquía, la Corte Constitucional, las juezas y jueces, autoridades administrativas y servidores públicos lo resolverá mediante la aplicación de la norma jerárquica superior. Y vea el 424, súbase un poquito, que dice: la Constitución es la norma suprema y prevalecerá sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico. Las normas y los actos del poder público deberán mantener conformidad con las disposiciones constitucionales. En caso contrario, carecerán de eficacia jurídica. Lo que va a aprobar la Asamblea Nacional mañana es nulo en esa materia, porque está yéndose contra la Constitución, y la Constitución no permite esto que hablan del proceso autónomo. Esto que hablan de que los bienes van por un lado y la responsabilidad personal al nivel de la privación de la libertad es otra. Eso es, mi querido Jairo. Correcto, mi estimado doctor. Este informe fue aprobado por 4 votos, una abstención de la Revolución Ciudadana, pero como usted también manifestó al principio, no han hecho tampoco un pronunciamiento fuerte, contundente sobre todo esto, doctor. Pero para mencionarlo, que hubo una abstención en este proyecto, para este informe. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, pero además, qué papelón los miembros de la comisión ocasional. Qué papelón. Sí. O sea, cogen el proyecto que les envía de reforma el presidente y solamente lo cambian de papel. El uno debe haber venido con el membrete de Presidencia de la República y lo pasan al membrete que diga Asamblea Nacional y lo tiran al Pleno. Y se mandan 261 páginas, de las cuales 254 más o menos son de razonamientos, para al final concluir que es el mismo proyecto, el de Novoa, que lo están planteando porque se lo apruebe, tomándole el pelo al Ecuador, porque les mandó, vagos, les mandó a que debatan, no les mandó a que copien lo que mandó Novoa y lo pongan en papel de la Asamblea y le digan, apruébese. Vagos e ineficientes.